Hola amigos, somos el grupo 3 de Ecología de Comunidades y hoy les vamos a hablar acerca de un artículo de revisión muy interesante que lleva por nombre La facilitación como motor ubicuo de la biodiversidad. Este artículo ha sido publicado por Elliot McIntyre y Alex Fajardo en la revista The New Phytologist, una revista Q1 según Simago. El enfoque de este artículo es desarrollar la discusión de los efectos sobre la biodiversidad que generan las interacciones positivas entre gremios del mismo nivel trófico, comúnmente denominadas facilitación y que han sido eclipsadas por la atención prestada a las interacciones negativas. El escrito se estructura en 6 secciones y los autores se centran en las formas en que las interacciones positivas afectan temas tradicionalmente dominados por relaciones competitivas, que limitan el debate a efectos positivos netos del mismo nivel trófico. Normalmente, las interacciones entre organismos se consideran uno de los principales factores de estructuración y organización de las comunidades naturales, y entre todos ellos, la facilitación se define como la interacción en la que la presencia de una especie altera el medio ambiente de manera que favorece el crecimiento, la supervivencia y la reproducción de una segunda especie. Se ha sugerido para la facilitación que fuera de su papel ya conocido de estructurar las comunidades vegetales, podría jugar otros papeles sustanciales para fomentar el sustento de la biodiversidad en el área. Gracias a las revisiones y trabajos donde se consideran nuevas hipótesis sobre la facilitación, podemos comprender cada vez mejor sus implicaciones para la ecología de las comunidades. Sin embargo, su papel aún está subestimado, ya que muchas se han centrado principalmente en los efectos de los individuos en la creación de estructuras evidentes. Esto se debe, en un primer lugar, a la clara importancia de los antagonismos en condiciones experimentales más simples o los mecanismos dispares por los que se producen las interacciones positivas, lo cual las disocia entre sí. En consecuencia, la falta de unidad que vincule los diversos mecanismos que crean efectos positivos intratróficos sobre la biodiversidad puede ser la culpable. Primer punto, la facilitación, un proceso omnipresente que impulsa la biodiversidad. Como punto de partida, es bueno definir los efectos facilitadores sobre la biodiversidad como todo incremento en una medida de diversidad que es resultado directo o indirecto de las modificaciones de las condiciones bióticas y abióticas causadas por la presencia de todas y cada una de las especies. Es bien sabido que la facilitación funge como impulsor clave de la biodiversidad en todos los ecosistemas, ya que unifica distintos procesos ecológicos. Segundo punto, mecanismos que aumentan la diversidad. Tras la revisión de los autores sobre los mecanismos a través de los cuales opera la facilitación, se determinó la existencia de mecanismos tanto directos como indirectos. El primer grupo de ellos son los mecanismos directos de facilitación. Se identificaron 4 mecanismos directos los cuales cambian las condiciones y alteran los nichos disponibles multidimensionales, permitiendo el incremento de la biodiversidad. El primer punto es la mitigación del estrés, donde se entiende que, por ejemplo, los individuos de la especie A crean condiciones de estrés de los individuos de la especie B y así influyen en sus requerimientos de nicho. Por consiguiente, la presencia de la especie A tiene efectos netos positivos para la especie B. El segundo se basa en la creación de hábitats novedosos, en donde una serie de especies altera las condiciones bióticas o abióticas y se le conocen como constructores de ecosistemas, ingenieros de ecosistemas o especies fundadoras. En esta categoría se encuentran los corales, manglares, entre otros. El tercero se basa en la complejidad de hábitat y proponen que cuando incrementa la complejidad estructural del hábitat, también aumentan las especies que pueden coexistir, lo que se traduce en una mayor diversidad de especies. A menudo se omite que la fuente de la heterogeneidad suelen ser otras especies que, por tanto, proporcionan efectos facilitadores. El cuarto hace referencia a cómo unos individuos pueden aumentar su acceso a recursos, el cual parece contradecir las expectativas basadas en la competencia. Un ejemplo de esto es la transferencia de fósforo de una planta a otra a través de las hifas micorrízicas. La importancia de compartir recursos dependerá de la escala de heterogeneidad de los recursos. Sin embargo, nuestra comprensión de este aspecto, según los autores, es escasa y queda mucho margen para avances teóricos en este sentido. El segundo grupo son los mecanismos indirectos de la facilitación. El primero de ellos, la competencia intransitiva, es análogo a las cascadas tróficas y se da cuando las interacciones competitivas no siguen un ciclo cerrado. La facilitación a través de efectos competitivos o negativos, aunque menos estudiado, se ha demostrado que también puede generar efectos positivos netos en el ecosistema.
El tercero son relaciones competitivas que cambian en algunas situaciones las relaciones competitivas entre especies y que pueden cambiar en función del contexto, generando facilidades indirectas que promueven la coexistencia. También se da la facilitación de efectos competitivos negativos. Aunque menos estudiada, se ha demostrado que las interacciones competitivas pueden generar efectos positivos netos. Las relaciones competitivas que cambian. En algunas situaciones, las relaciones competitivas entre especies pueden cambiar en función del contexto, generando facilidades indirectas que promueven la coexistencia. Tercera sección. La facilitación como un impulsor evolutivo en las interacciones próximas. Como ya hemos mencionado, la facilitación es importante en algunas comunidades. De hecho, algunos autores han sintetizado hallazgos de numerosos estudios que muestran que la interdependencia en las comunidades es frecuente, lo que introduce el concepto de comunidad integrada, o el cómo la facilitación es importante a gran escala en eventos de invasión de especies, que mantienen sus relaciones interespecíficas aún en sus nuevos ecosistemas. Como ejemplo, se demostró en un estudio que la fusión de tallos ocurría fácilmente entre vecinos espaciales de la misma especie, lo que permite evitar la transición de procesos facilitadores a competitivos con el tiempo, siendo este rasgo favorable para la supervivencia de la especie globalmente. La cuarta sección aborda la pregunta: ¿por qué se ha añadido recientemente la facilitación a la teoría ecológica? Esto es bueno verlo desde un contexto histórico. Durante gran parte del siglo XX, la teoría ecológica se centró en la competencia y la lucha por la existencia, inspirada en las ideas de Darwin. Modelos como las ecuaciones de Lotka-Volterra explicaban cómo las especies competían por recursos, lo cual llevaba a una disminución de la biodiversidad. Esta perspectiva priorizaba las interacciones negativas entre especies, como la competencia y la depredación. Sin embargo, se dejaba de lado otro tipo de interacciones, como las positivas, en que ambas especies se benefician. Un ejemplo notable fue el experimento de Gauss y Witt en 1935, donde intentaron transformar interacciones competitivas en colaborativas. El resultado fue sorprendente. En ambas especies crecieron sin control. Esto ocurrió porque el modelo seguía suponiendo que la densidad poblacional siempre llevaba a más competencia, algo que no necesariamente refleja la realidad natural. Estudios recientes han demostrado que en ciertos contextos los individuos de una misma especie no solo evitan competir, sino que se ayudan mutuamente. Este tipo de facilitación se ha observado en plantas, árboles y lianas, y está cambiando la forma en que entendemos la ecología, abriendo las puertas a una visión más completa que incluye también las interacciones positivas. Esta sección también aborda la pregunta: ¿está predispuesta la facilitación a pasar desapercibida? La respuesta es que la facilitación puede pasar desapercibida porque parece más débil que los mecanismos competitivos. Un ejemplo es el de los vendedores de los mercados. Aunque compiten entre sí, también se benefician al atraer más compradores, y de este modo, la presencia de competidores puede generar efectos positivos al aumentar la demanda general. Según el paradigma de nicho, la diversidad se logra cuando cada especie ocupa un nicho único. Sin embargo, se ha observado que algunos organismos facilitan la aparición de nuevos nichos al incrementar la complejidad del hábitat. Esto plantea la pregunta: ¿hay más nichos para explotar o las especies están explotando más nichos existentes? Para responder, sería necesario un análisis basado en rasgos. Hace 20 años se sabía poco sobre la facilitación en ambientes estresantes, pero hoy sabemos que la facilitación aumenta la productividad y la diversidad en estos entornos, lo que sugiere que está presente en todos los sistemas ecológicos. Quinta sección: facilitación y rasgos funcionales de las plantas. Numerosos estudios se han centrado en un programa de rasgos funcionales de plantas, con el objetivo de comprender cómo los rasgos median la formación de comunidades y la coexistencia, y luego utilizan este entendimiento para predecir los efectos del cambio global en la biodiversidad. De esta manera, se ha encontrado que la variación de estos rasgos genera ventajas de adaptación y previene la exclusión competitiva mediante la partición de nichos. Lo que ha sido menos explorado es cómo la dispersión de rasgos puede ser en parte resultado de la facilitación, ya que hay evidencias de que la facilitación también incrementa la dispersión de rasgos a nivel comunitario. Las especies facilitadoras responden al filtrado ambiental abiótico, por lo que poseen rasgos funcionales restringidos por las condiciones ambientales a mayor escala de la comunidad. En cambio, las especies facilitadas responden principalmente al filtrado del ambiente biótico, representado por las condiciones modificadas que impone la especie facilitadora.
Por lo tanto, las especies facilitadas tendrán rasgos funcionales que se ajustan a las condiciones microescalares, pero no necesariamente a las de la región. Sexta sección: predictibilidad y capacidad de prueba. Probar la asunción de que la facilitación es impulsora de la biodiversidad requiere conseguir dos cosas. Primero, comprender las condiciones de los recursos, tanto a nivel de sitio como de especie. Segundo, tener en cuenta los efectos indirectos, ya sean bióticos o abióticos. Por ejemplo, observar una menor tasa de crecimiento en una especie potencialmente facilitada debido a la sombra de un benefactor no necesariamente refuta la hipótesis de la facilitación como motor de la biodiversidad. Si esa menor tasa de crecimiento lleva a la aparición de nuevas especies tolerantes a la sombra, la facilitación ha tenido un efecto positivo en la diversidad, como se predijo. Si bien los modelos de coexistencia basados en la teoría de nicho han proporcionado información de cómo los trade-offs pueden promover la diversidad, estos modelos a menudo se centran en sistemas simples y brindan los principios generales limitados para comunidades complejas y de múltiples especies. Se necesitan más estudios empíricos para aislar y detectar los mecanismos de facilitación en sistemas naturales. Séptima sección: conservación, restauración y gestión. Los sistemas de cultivos intercalados se han utilizado durante mucho tiempo para mejorar los rendimientos de los cultivos. Estos sistemas incrementan el rendimiento a través de la complementariedad de nichos y mecanismos de facilitación. En aplicaciones de conservación y restauración, el reto es identificar qué interacciones positivas están presentes y cómo aprovecharlas para mantener o aumentar la biodiversidad. Y por ejemplo, la facilitación se está utilizando ampliamente en la restauración de sistemas semiáridos y marinos, obteniendo resultados rápidos y efectivos en la mitigación del estrés abiótico. Octava sección: conclusiones y próximos pasos. A partir del artículo, los autores subrayan tres nociones que suponen beneficios para comprender mejor cómo funcionan las comunidades en la naturaleza. Primero, es necesario valorar los beneficios de las interacciones positivas en la diversidad, comparándolos con los efectos negativos. Las interacciones positivas, como se observa en plantas, son comunes y no se debe asumir automáticamente que todas las interacciones son competitivas. Segundo, no todos los efectos estables son negativos. Hay mecanismos evolutivamente estables que promueven interacciones positivas. Tercero, la facilitación no siempre es el opuesto a la competencia, ya que implica efectos netamente positivos. Este fenómeno permite una comprensión más profunda de los mecanismos que aumentan la diversidad de las comunidades, especialmente en ecosistemas de alta diversidad. Por último, respondamos: ¿cuál es el efecto de las interacciones sinérgicas sobre las características de la comunidad? Bien, las interacciones sinérgicas como la facilitación pueden aumentar la complejidad del hábitat y crear más nichos disponibles, incrementando así la diversidad de especies en la comunidad. Muchas gracias por ver el video.